si el dinero no es un condicionante, ¿qué haría? Y cuando respondo desde ahí es cuando sé tomar bien las decisiones. Cuando yo trabajaba conduciendo un camión, siempre decía, yo quiero ser esa persona que sale de entrenar por la mañana, que se levanta tranquilamente, entrena, se va a casa a desayunar y luego ya trabaja. Y cuando salí vi la obra y dije, hostia, claro, es que esto es lo que yo quería. Digo, esto hace 4 años no era viable para mí. Y hasta que no me di cuenta que tenía lo que quería, no pude pensar en qué es lo siguiente que puedo conseguir. Cada circunstancia tiene algo positivo. Que tú tengas pareja tiene 100 cosas positivas, pero que no tengas pareja tiene otras 100 cosas positivas. Simplemente que ahí sacan algo de mí que no me gusta, que es nuestra sombra. Y la sombra está para trabajarla y observarla. Cuando las observas, las puedes cambiar, porque las pones en conciencia. El propósito se trata de la película que tú quieres escribir en el mundo. Y si esa pluma que escribe ese guión se la dejas a otra persona, tú sabrás. Pero yo en mi película, el guión lo escribo yo. Y si yo escribo mi guión, me voy a poner como el protagonista, como el superhéroe, con el gran salvador de todo aquello que sucede a mi alrededor. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho. Como cada semana tengo un gran invitado. Esta semana tengo el honor de recibir nuevamente en casa a Miguel Berenguer. Miguel, ¿cómo estás? Maravilloso. Aquí en compañía contigo siempre se está bien. Muchas gracias, Miguel. De verdad que gusto volver a tenerte por acá. Y pues bueno, desde la última vez que platicamos hablamos mucho del tema de mentalidad de alto impacto. Hablamos sobre ser tu fan, ¿no? Que tú tienes esta idea de no hablar del síndrome del impostor. Eso es. Ya nos platicaste un poco de qué es ser esta mentalidad de alto impacto. Ya tiene algún tiempo que hablamos y te he visto muy activo en redes, en múltiples eventos, dando capacitaciones, charlas, etcétera. ¿Qué es esto para ti, Miguel? Me has dicho, estoy en mi mejor momento. Cuéntame por qué estás en este momento. Pues mira, justo estaba terminando una conversación ahora con un amigo sobre soltar y confiar, ¿no? De cómo el universo te coloca allá donde tienes que estar. Y hace no mucho solté una cosa que para mí era un proyecto importante, un proyecto grande, pero que de la forma en la que yo estaba participando para mí no era la más correcta. Y yo cuando tomo una decisión siempre hay una pregunta que me hago, estas preguntas de poder que me gusta hacerme, que es si el dinero no es un condicionante, ¿qué haría? Y cuando respondo desde ahí es cuando sé tomar bien las decisiones. Entonces, tomé esa decisión, me confié y cuando confías y está todo a tu favor, llegan las situaciones que el universo te tiene preparadas, ¿no? Y ahora estoy en una zona de expansión donde tengo más tiempo, donde tengo más tranquilidad y donde estoy escogiendo exactamente lo que me apetece hacer. En este caso, estar en eventos, estar en conferencias, ayudar a la gente a través de la formación, del coaching. Y es un lugar donde me siento cómodo, me siento a gusto y estoy viviendo la vida que me apetece vivir ahora mismo. Y eso no es habitualmente fácil de decir o de conseguir. Sí, claro, porque el miedo que nos da soltar, sobre todo cuando le ponemos mucha ilusión a algo, ¿no? Y las condiciones, como dices, cambian drásticamente. Y yo he escuchado mucho sobre la suerte, ¿no? O sea, de que la suerte en realidad, pues es más bien estar preparado para cuando llegue el momento correcto. Pero como Uh-huh. bien dices, o sea, ¿cuántas veces no estamos en un proyecto y creemos que es nuestra pasión, o sea, y algo ya no se siente bien? O sea, eso podría ser una pregunta de poder como en tu caso, es algo ya no se siente completamente bien, a pesar de que es algo que sí me gustaría, pero las condiciones cambian. ¿Cómo aprendo a soltar, no? También para muchas personas a lo mejor es ahí algo complicado y es no estar tirando la toalla muy pronto o no estar no gestionando correctamente las cosas que no me están gustando. ¿Qué piensas sobre eso? Es que la gente habitualmente, cuando consigues algo en la vida, por ejemplo, piensas que este es el trabajo adecuado y tú ya te has metido la creencia de que este es el trabajo adecuado, pero pasan 4 años y no te vuelves a preguntar si ese trabajo es adecuado para ti. Como ya te lo respondiste una vez, piensas que eso ya vale para siempre.
y tú vas evolucionando como persona, vas evolucionando en cuanto a ambición y tú tienes que ir replanteando, ¿es esto lo que quiero seguir haciendo? Tú, por ejemplo, el podcast, si a lo mejor lo sigues haciendo dentro de 15 años, si tú cada programa que haces te preguntas, ¿esto es lo que quiero seguir haciendo? Y siempre dices sí, lo vas a hacer igual de motivado y de ilusionado que siempre. Pero si nunca te lo preguntas, llegará un día que digas, ¿es esto lo que quiero hacer? Y si la respuesta no es positiva, ahí es donde te empiezas a replantear. Yo por Claro. eso me gusta mucho calibrarme constantemente. Y me calibro preguntándome, ¿me apetece hacer esto? ¿Esto es lo que quiero? ¿Esto es lo que me gusta? ¿Esto es lo que siento? Aún pensando que eso ya sé que es así. Pero si tú te vas calibrando de forma constante, porque la vida va cambiando, tus gustos van cambiando, tu ambición va cambiando. No es lo mismo el Carlos de hace 2 años que el Carlos de ahora. Seguramente ha habido mucha evolución, pero luego en Sí. todas tus rutinas y en todo lo que haces en tu día a día, a lo mejor no ha habido tanta y la ambición de Carlos es más grande que todo lo que esté haciendo hoy en día. Entonces tienes que adecuar el, tu vida a lo que quieres conseguir. Claro. Oye, Miguel, hace ratito te contaba que he tenido momentos de insomnio en algunas etapas de mi vida y a veces, no sé, o sea, de repente es por sobrepensar también demasiado cosas, ¿no? O sea, todas estas etapas es porque me voy a la cama y empiezo a sobrepensar sobre un montón de situaciones y la mente está rumiando sobre el mismo pensamiento una y otra vez. Y a veces parece que son situaciones complejas y un poco lo que he aprendido a descubrir es que a veces solo, como dices, tienes que confiar y soltar, ¿no? A veces crees que algo no te está cayendo muy bien. O sea, por ejemplo, en el podcast, ahora que mencionabas el tema del podcast, ¿no? En algún momento como que me clavé demasiado en hablar solo sobre relaciones, ¿no? Y llegó un momento en que dije, bueno, es que la vida no solo es las relaciones, y me di cuenta que las relaciones están basadas también en la persona en la que tú te conviertes, ¿no? O sea, si tú eres una mejor persona en muchos aspectos, ¿no? Y al final eso que implica, pues tener un mindset distinto, cuestionar tus creencias, trabajar en salud mental, tener como otro tipo de pensamientos, esto que tú nos compartes. O sea, al final somos seres integrales, ¿no? Y a veces simplemente como ampliando esa visión, puedes hacer que las cosas se transformen. Y entonces yo empecé a hablar de temas diversos, ¿no? De una cantidad infinita, lo cual me ha dado oportunidad de conocer sobre muchas otras áreas y me he topado con estas preguntas de poder que tú dices, oye, esto yo no lo había considerado, ¿no? O sea, qué interesante también esta otra perspectiva de esta persona que ve la vida diferente a mí. Y cuando también aprendemos de esas personas que ven la vida diferente a ti, te da la pauta para cuestionarte esto o sea, verdaderamente esto que me está machacando es algo que debería estarme machacando, ¿no? Y dejamos de Así es. agradecer. O sea, también ese tema del agradecimiento, Miguel, o sea, no lo sé, o sea, es como un arma de doble filo, creo, en muchas circunstancias, ¿no? Como todo en la vida, creo, o sea, todo tiene algo positivo y algo negativo. O sea, a veces digo, puta, quisiera hacer tal cosa, pero a veces no agradeces lo que hoy tienes, ¿no? Y a lo mejor estás dejando de hacer o estás sacando, no estás dando todo tu potencial por desarrollar un proyecto en el que estás, o un trabajo, una relación, o lo que sea, y quieres lo siguiente, ¿no? Porque aparte también este problema hoy de la dopamina, de que queremos experiencias y novedad y todo inmediato y quiero algo mejor. O sea, ¿cuál es el peligro de esta visión también en la que hoy estamos viviendo, no? Hay algo muy interesante. Si no eres capaz de apreciar lo que tienes en el presente, jamás vas a conseguir lo que quieres, Claro. porque no vas a poder agradecerlo. Mira, yo el otro día salí del gimnasio, eran las 9 de la mañana, y dije, iba andando por la calle, vi una obra y dije, wow, he cumplido mi sueño y no me he dado cuenta. Y yo siempre, cuando yo trabajaba conduciendo un camión, siempre decía, yo quiero ser esa persona que sale de entrenar por la mañana, que se levanta tranquilamente, entrena, se va a casa a desayunar y luego ya trabaja. Y cuando salí vi la obra y dije, hostia, claro, es que esto es lo que yo quería. Y hasta que no me pude poner en presencia, en observar el momento en el que yo estaba, en el que decía, yo ahora llego a casa, me ducho, desayuno, y si quiero trabajo o si quiero no trabajo. Y dije, wow, qué poder de elección.
Digo, esto hace 4 años no era viable para mí. Y hasta que no me di cuenta que tenía lo que quería, no pude pensar en qué es lo siguiente que puedo conseguir. Porque hasta que no expandes esa parte, y por decir así, hasta que tú no vacías tu bolsa de sueños, no puedes meter sueños nuevos y más grandes. Consigues un sueño, lo realizas, lo integras en ti, y esa bolsa se expande para que metas un sueño aún más grande. Pero si tú la dejas llenar sueños y no cumples, y no terminas de poder de tener nada en realidad. Entonces ahí está esa clave, ¿no? El que puedas disfrutar de aquello que estás teniendo. Seguramente cuando tú empezaste el podcast, antes de grabar el primer capítulo, querías haber llevado 10 capítulos, 20 capítulos. Tener el micro, tener el estudio, tener audiencia. Y ahora que lo tienes, a lo mejor, no sé, no te has parado a decir, wow, es que hablando sin filtros ya tiene autoridad, ya estamos aportando un gran valor. Cuando integras eso, dices, vale, ¿y cuál es el siguiente nivel de hablando sin filtros? ¿A quién quiero que venga? ¿A quién me puedo permitir que esté aquí? ¿Cuál es el siguiente paso para que este podcast siga creciendo desde ese lugar? Y a la hora de sobrepensar, para contestarte la otra parte, es sobre todo eso, sobrepensar, que es una falta una falta de acción acerca de lo que has pensado ya. Últimamente, y lo leí hace no mucho, y es un ejercicio muy interesante, normalmente sobrepensamos aquellas cosas que son circunstancias a resolver o retos. No lo llamo problemas, no me gusta llamarlo problemas porque no lo son. Problemas son cosas aún más grandes que se escapan a nosotros, como puede ser la muerte, fallecimiento o cosas que realmente no tienen una solución. Entonces, en todas estas circunstancias a resolver, si tú te paras y lo escribes en un papel, cuál es la circunstancia a resolver que tienes, y eres capaz de escribirla 100% detalladita, ya tienes el 80% resuelto. Porque si tú antes de dormir, irte a dormir con eso aquí en la cabeza, escribes, mi problema es que el último podcast que grabé no cumple el estándar de calidad que a mí me gusta, por ejemplo, ¿no? Y que estuvieras dando vueltas a eso. Y tú lo escribes, tú dices, hostia, es que la solución es muy fácil. Grabo otro podcast esta semana, otro día que no sea el viernes, y ya tengo una solución. No hay que pensar más eso, ya tienes una solución. Entonces, si tú te escribes con claridad ese sobrepensamiento, el por qué le sigo dando vueltas, escribe con claridad cuál es la pregunta que tú te quieres resolver. Ese problema real que tú quieres resolver. Y cuando lo tengas, vas a ser capaz de solucionarlo muy fácil. Porque en cuanto sepas definir un problema, la solución la consigues seguro. Sí, sí. Y también, fíjate que el otro día platicaba con Frida Ru, mando un saludo. Y ella estudia prospección de futuros, ¿no? Entonces hicimos un ejercicio muy interesante que a veces, pocas veces lo hacemos en realidad, ¿no? Porque, fíjate, cuando hablamos de estos problemas, ¿no? O sea, creemos que una solución, o sea, que es como muy fija la solución. O sea, por ejemplo, ¿no? No tengo pareja y entonces para mí la pareja es súper importante porque es la base de, pues, de desarrollarte, de tener a alguien con quien compartir, bla, 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 bla. Y entonces estás como machacando con esta idea de no encuentro la pareja correcta, eh, siempre fracaso, siempre me tocan este tipo de personas, ¿no? Cuando ves personas que de repente hoy no somos exitosos en el tema del amor. Y entonces poder imaginar otros escenarios, decir, bueno, ¿qué pasa si yo no tengo una pareja? ¿Con quién voy a compartir ese tiempo? ¿Con quién voy a hacer esos planes? ¿Con quién voy a hacer ese viaje? ¿Con quién voy a estar los fines de semana viendo Netflix en la tarde, ¿no? Una tarde lluviosa, lo que sea. Porque son esas ideas que nos metemos que es con lo que, para lo que quieres una pareja, ¿no? Pero, y entonces estás siendo infeliz o no pleno porque no tienes eso que deseas, pero estás dejando otros momentos de la vida en donde quizá no estás aprovechando, ¿no? A lo mejor no estás viendo una amistad, no estás compartiendo con tu familia, contigo mismo, ¿no? Y a veces, como tú le dices, o sea, yo creo que en este ejemplo es, si uno no está bien con uno mismo, ¿cómo vas a encontrar esa persona con la cual compartirte y ser tú 100% y encontrar como este sentido en tu vida, ¿no? Pero al final, este es un ejemplo solamente
de esas posibilidades infinitas que también se presentan y que a veces únicamente nos enfocamos a una única solución, ¿no? También. O sea, hay cosas que no Es puedes que, resolver de inmediato. es que nos enfocamos en esta situación, te enfocas en lo que no tienes. Enfócate en lo que tienes y en lo que puedes hacer con lo que tienes. Si tú estás jugando al póker y dices, tengo 3 ases y me falta uno, ¿por qué voy a pensar que me falta uno si estoy jugando con un trío? Y cuando tú estás jugando con buenas cartas, aprovecha esas buenas cartas. No pienses en lo que podrías tener. Ahí nos estamos trasladando a vivir al futuro. Y eso es vivir en ansiedad. ¿Qué sucede cuando no estás en presencia? Tú imagínate, dices, es que no tengo pareja. Y puedes pensar 2 cosas. No tengo pareja, no puedo hacer determinadas cosas, pero el planteamiento sería, wow, no tengo pareja. Puedo hacer otro 100 de millones de cosas y es a quién puedo conocer hoy que quizá se pueda convertir en mi pareja. Imagínate con qué ilusión y motivación puedes vivir el hecho de poder conocer a alguien cada día, nuevo, diferente, y experimentar y tener esa ilusión. En cambio, vives desde el, oh, no tengo pareja, no encuentro a esa persona. Y tu inconsciente dice, no encuentras a esa persona por esto y por esto. Te va a dar las razones para seguir sin encontrarla. Por eso habitualmente cuando dejas de buscar es cuando encuentras, porque tu subconsciente no te va a dar razones para no encontrarla. Entonces, siempre intentamos pensar, en la psicología positiva se hace así, ¿no? Intenta pensar en lo que es positivo de cada cosa. Cada circunstancia tiene algo positivo. Que tú tengas pareja tiene 100 cosas positivas, pero que no tengas pareja tiene otras 100 cosas positivas. Al igual que puede tener 10 cosas no tan positivas. Y habitualmente nos vamos a ir a la parte mala, porque el ser humano habitual lo que quiere es no sufrir de dolor. Podemos vivir a dolor o a placer. Y es más fácil buscar el no sufrir que el placer. Yo busco ese placer, pero no como hedonista, sino busco el placer de decir qué es lo bueno de esta situación, qué es lo que me puedo llevar de esto. Imagínate que reúnes a 10 amigos y te falta uno. Decís, joder, es que ha faltado Pepito, ya, pero es que han venido 9, cabrón. Han venido 9. Porque vamos a pensar que porque falte uno, esto no es perfecto. Al revés, hagámoslo perfecto porque somos 9. Es reformular todo aquello que te planteas. A mí me gusta mucho reformular cualquier pregunta. Esto se hace hay una herramienta de coaching que se llama The Work. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama la creadora. Ahora te lo puedo mirar. Byron Katie. Byron Katie. Y la primera pregunta que te hace, ¿es esto así de verdad? Entonces, cualquier cosa que tú te digas, pregúntate, ¿es esto así de verdad? ¿Tener pareja es malo? ¿Tener pareja es bueno? Porque realmente, yo por ejemplo, nosotros no tenemos hijos y mucha gente dice, ¿no tenéis hijos? Digo, no, porque nosotros entendemos que estamos mejor así, porque también vemos hacia afuera lo que puede suceder en personas que tienen hijos y vemos que no es tan felicidad a veces y no pasa nada. No tener hijos es la felicidad, no tener hijos o tener hijos no es la vida ideal para todo el mundo. Por eso no hay una solución correcta para cada problema, como dices. ¿Tener pareja es bueno? Depende. ¿Para quién? No tener pareja es bueno, depende para quién. O depende para qué. Si tú pudieras ir cambiando constantemente, dirías, pues mira, de junio a agosto no tengo pareja. Luego de septiembre a diciembre voy a tener una pareja. Luego en febrero no, porque como es San Valentín le tengo que comprar un regalo, entonces me sale más caro tener pareja que no tener pareja. Luego en mi cumpleaños sí tengo pareja para que me hagan un regalo, pero cuando sea el cumpleaños de ella no quiero tener pareja. Entonces, como eso no se puede, pues asumes todo el proceso, pero hay momentos en los que puedes pensar que es mejor o no es mejor. No hay nunca una solución ideal para todos los conceptos. ¿Es mejor vivir en México o en España? ¿Tú qué crees? No, depende. Depende para Claro, qué. depende. Ahora mismo tú dirías España, que es verano. Y yo que estamos aquí a 40 grados, digo, pues me voy a México, que allí me voy a las playitas y estoy más a gusto. Depende. Nada es correcto o incorrecto, depende el enfoque que tú le quieras dar. Claro, híjole, me hiciste reflexionar en varios temas.
O sea, vamos a hablar de este tema de los hijos, ¿no? Que también ha surgido en el espacio. Hay muchas discusiones y hay personas que son muy de este sentido de vida, ¿no? O sea, creo que también el enfoque sería cómo verdaderamente estás encontrando ese sentido de vida en cada momento o cada etapa de esta vida que estás viviendo, ¿no? Eh, Víctor Frank justo decía que lo único que no te pueden quitar es esa voluntad, ¿no? De seguir. Pero a veces perdemos esa voluntad. De nuevo, no encuentras ese sentido. Y, por ejemplo, el tema de los hijos. ¿Tú quieres tener hijos? O sea, ¿eventualmente piensas en tener hijos o es una decisión que hoy has tomado de ya no quiero tener hijos? No, Ok, es algo que tengo claro. ok. Yo estoy como más hacia esa línea. También un poco por cuestiones biológicas. O sea, yo tengo 42 años y hasta hace poco decía, o sea, porque nunca ha sido una prioridad, ¿no? O sea, también nunca ha sido como este sentido que yo diga, puta, me voy a realizar a través de un hijo. O sea, en todo este proceso que he llevado en los últimos años, creo que cada vez me conozco más, siento. Hay cosas que no me gustan de eso que me conozco. Hay cosas también, como tú dices, este ejemplo de la pareja me encantó porque es como, a veces también uno cuando dices que soy así y ya me conozco y entonces este es mi comportamiento y entonces voy a hacer estas cosas para que sea más compatible a lo que soy, ¿no? Pero una de las cosas más dolorosas que últimamente me he enfrentado es decir, ok, sí soy así, este comportamiento me va bien, pero también en muchos momentos no me he sentido bien con esa versión que yo he creado, ¿no? O sea, por esas heridas a veces que traemos o por esas creencias que también hemos adquirido, esos valores. Y entonces, últimamente he estado en un ejercicio en donde me empiezo a forzar un poquito a hacerlo diferente. O sea, justo eso que yo pienso, o sea, y sobre todo enfocarme en las cosas que, a pesar de que me salen muy natural porque pues así he vivido, ese es digamos que las herramientas que he creado para sobrevivir a lo que supuestamente va en contra de cómo debería ser, también en momentos no me han hecho tan feliz, ¿no? Entonces, esto que estoy haciendo es como de manera estratégica forzarme poquito, de manera consciente, a hacer algo distinto. Y en ese forzarme, he encontrado momentos en que digo, esto se siente bien. Aquí hay que diferenciar entre lo que eres y en cómo actúas. Tú dices, es que ha habido momentos en los que he hecho cosas que no me han gustado de mí, pero eso no eres tú, eso es tu forma de actuar. Sí, sí. Y como a ti no te gusta, tu esencia es otra totalmente diferente. Es decir, tú has actuado mal en base a lo que tú eres. Y es algo que sí puedes corregir. Entonces tú dices, vale, como lo he detectado y lo he puesto en conciencia, imagínate, cada vez que me dicen X, imagínate, cada vez que me dicen mexicano, yo me pongo agresivo. ¿Qué puedo hacer? Que cada vez que me digan mexicano, mantener la templanza y callar. Porque a mí no me gusta ser una persona agresiva porque no lo soy. Simplemente que ahí sacan algo de mí que no me gusta, que es nuestra sombra. Y la sombra está para trabajarla y observarla. Cuando tú vas detectando tus sombras, yo he trabajado muchísimas. Cuando las observas, las puedes cambiar. Porque las pones en conciencia y cuando tú pones algo en conciencia, cuando descubres algo, ya no puedes ignorarlo. Si tú sabes que cada vez que te dicen X saltas, simplemente reprograma tu cerebro. En el otro capítulo hablamos de ello, que la gente vaya y lo escuche, y tú digas, vale, cada vez que suceda esto, respira. No te digo que actúes o que no actúes, sino respira. Respíratelo 3, 4 veces. Trágate ese sentimiento que te va a arder en el pecho y actúa desde el lugar que te gustaría. Aunque te duela. Aunque te duela. Porque ahí estás siendo tu ego el que te está haciendo daño. Pero tú a tu ego le estás diciendo, estamos actuando desde un lugar diferente al que somos. Porque si tú fueras una persona agresiva, a ti no te molestaría ser agresivo. Lo verías normal porque tú eres agresivo. Pero si tú no eres agresivo y actúas de una forma agresiva, sí te molesta. Y es algo que sí puedes cambiar.
y en cualquier circunstancia. Y yo antes tenía esos arranques, cuando era más joven, tenía arranques que a mí no me gustaban, hasta que empecé a detectar cómo pararlos, a respirarlos y a quedarme en templanza. Y hace no mucho, en un evento, nos estaban echando de muy malas formas, gritándome a 20 centímetros de la cara, y yo mantuve mi templanza 100%. Hasta mi amiga me dijo, no sé cómo lo has hecho. Dije, es que no es mío. Porque habitualmente cuando reaccionamos desde un lugar que no es que lo externo invade a lo interno y hace que nosotros saltemos a través de ellos. Entonces, como no es nuestro, tenemos que detectarlo. Por eso actúas desde ahí, porque no es una reacción que sea tuya, sino es una reacción que provocan desde lo externo para provocarte. Es un poquito complejo, pero cuando suceden estas situaciones y empiezas a entender el detonante, de dónde viene, yo siempre recomiendo lo primero, respirar. Es lo más fácil que puedes hacer, respirar. Porque en respirar te concentras en ti, te concentras en lo que tienes, no dices nada, porque cualquier cosa que digas se puede malinterpretar, puede ser tal, y es respirar, y en esa respiración es pensar cómo actuaría la esencia de Carlos. Claro. ¿Cómo actuaría? O sea, o cómo te gustaría actuar ante esta circunstancia. Y a lo mejor de pasar de una reacción no adecuada, pasas a una reacción asertiva, empática o comedida, simplemente. Claro. Y desde ahí aprender cómo manejarte. Sí. Es que he pensado también porque, o sea, ¿cómo sabes estos referentes, no? Fíjate, estaba escuchando un podcast, varios capítulos de un podcast que se llama Penitencia. ¿Sabes quién? Niño de Rivera en México. Es una chica que va a penales, tiene una asociación que se llama Inserta, que justo pues trabaja con personas que están en cárcel, ¿no? Entonces sus capítulos habla con personas que están en la cárcel, ¿no? Y entonces empieza pues, a entrevistarlos sobre sus circunstancias de vida, ¿no? Y en muchos casos te das cuenta justo que muchas de esas circunstancias los llevaron a ser las personas en quien se convirtieron, ¿no? Y que al final cometieron un delito. O sea, lo que me ha hecho reflexionar es justo esto, o sea, que a veces somos víctimas de nuestras circunstancias, inconscientemente. O sea, porque tú tienes un Claro. referente también en la vida, ¿no? De todo lo que has transitado. Y justo, o sea, es lo que te compartí hace un rato. De repente, esto que transitamos te genera estas herramientas para protegerte de ese entorno. O que tú crees que te estás protegiendo, o que no te afecta, ¿no? De alguna manera estamos sobreviviendo. Totalmente. Y Evitas creo que dolor. y el trabajo profundo es este que tú estás hablando ahora, ¿no? De conocer tu esencia, o sea, verdaderamente quién soy yo. Y esto que estoy reaccionando, o sea, seguramente es condicionante de algo que viví o que en algún momento aprendí a hacerlo porque era la manera en que me protegía o en que pues, no permitía que alguien fuera sobre de mí, ¿no? Pero llegar a ese nivel de conciencia y saber reconocer por qué soy como soy, esa es la parte más cabrona, Miguel. O sea, para mí ha sido el proceso más difícil y por eso estos ejercicios donde te digo, o sea, verdaderamente este que soy, o si me forzo a hacer algo diferente se siente distinto. Esa pregunta es para ti, Sí, para saber si estás siendo tú en esencia o si tú te reconoces en esa persona. Ahora que hablas de gente de penitencia, yo digo que todo el mundo actúa desde su mayor ignorancia. Y es que actuamos siempre desde lo mejor que sabemos. Y hay gente que su forma de querer es golpeando, pero porque no han entendido otra forma de hacerlo, porque no saben hacerlo de otra forma. Y como siempre buscamos evitar dolor al final te puede llevar a agredir a alguien, porque es la forma en la que tú evitas ese dolor. Y la gente actúa siempre desde el mayor de los... del mayor amor que ellos saben expresar. Y siempre vamos a dar lo mejor que tenemos en el momento que tenemos. Y ayer fue curioso, ¿no? Estábamos viendo la tele, Bao y yo, en casa, y vimos un anuncio de ING, horrible, por cierto, bajo mi percepción, y le dije, digo, eso es lo mejor que tenían. Digo, me hubiera gustado ver el resto de cosas. Le dije, digo, porque
tú nunca vas a actuar sacando tu segunda o tercera mejor versión de lo que tienes. Tú ahora mismo, Carlos, en ese momento presente, tú estás haciendo lo mejor que sabes, porque tú no estás diciendo, bueno, con Miguel voy a poner el tercer nivel mío. Hoy no quiero ser el mejor Carlos. ¿A que no? A que habitualmente no estás pensando desde ese lugar. O cuando estás editando el podcast, o cuando estás haciendo cualquier cosa, siempre sacas tu mejor versión. Pues todo el mundo es exactamente lo mismo. Todos sacamos nuestra mejor versión en el momento presente. Yo ahora mismo no digo, bueno, voy a dejar esta reflexión porque no la merece. Al revés, es todo lo que pueda entregar en mi mejor versión. Y a lo mejor esto voy, dentro de 2 años, lo veo y digo, joder, podías haberlo hecho mejor. Pero es que en este momento presente y ahora mismo yo no sé hacerlo mejor. Entonces, toda gente que cumple penitencia, en ese momento no supieron hacerlo mejor. No tenían otras herramientas. Y su única herramienta a lo mejor era la violencia. Apuñalar, robar. Y aunque suene un poco drástico, era su mejor herramienta, porque era la única que conocían. Porque alguien que roba está buscando cubrir una necesidad básica de las 6 que hay, cubrir la necesidad de supervivencia. Ante la supervivencia, tu reptiliano dice, voy con todo. Y si él, su reptiliano, la única forma que entiende es la violencia y el robo, perfecto. A lo mejor tú en esa situación, Carlos, en la que dices, necesito dinero para comer, te inventas un programa de cómo hacer un podcast y facturas 10.000 euros en una semana. Otra persona se dedica a robar porque es la única herramienta que tiene. Y los dos estaríais actuando desde el mismo lugar. Sobrevivir económicamente con lo mejor que sabéis hacer cada uno. Pero fíjate qué diferente el vehículo que cada una de esas personas cogería para hacerlo. Claro, es que eso es lo rico de la vida también, ¿no, Miguel? O sea, al final a veces tendemos a juzgar entre bueno y malo. O sea, en este escenario que nos acabas de plantear, o sea, qué es bueno y qué es malo, ¿no? No puedes juzgar. O sea, también cuando juzgamos al pasado con la información que tenemos en el presente, ¿no? Cuando juzgamos a la gente que vivió el patriarcado, cuando juzgamos a la gente que tenía esclavos, pues en ese momento era lo mejor que tenían también, ¿no? Era, digamos que entre los valores aceptados por la sociedad y demás, pues era lo que existía. Ahora, alguien dijo, pues no se siente bien tener esclavos, ¿no? Pero es como ese nivel de conciencia y a veces también esa responsabilidad, creo, ¿no? A veces, o sea, me he planteado mucho, la última vez que platicamos, que tú me decías, pues es que eres un comunicador, un líder, y yo te decía, es que yo no me siento así, o sea, yo hablo con la gente porque yo quiero, desde mi nivel de curiosidad, explorar nuevas ideas y trabajarme a mí mismo. Y he empezado a justamente a tener como estas ideas de fan y decir, pues mira, es que en realidad, a ver, si yo he logrado ciertas cosas en mí, pues siento una responsabilidad también y así lo asumo y quiero asumirlo como, ¿por qué no ayudar a otras personas a que descubran eso, ¿no? No dándoles consejos, sino con estas conversaciones, o sea, que justamente sembrar esa semilla en donde digan, estoy siendo mi mejor versión, esto que vivo podría ser mejor, es en verdad este método de Byron Katie, ¿no? Esto que estoy percibiendo es así, en verdad me Eso está es. haciendo daño, o sea, y ir a ese lugar es súper difícil, ¿no? Pero en realidad, o sea, creo que las personas que estamos aquí, tú, creo que también has asumido esa responsabilidad, ¿no? Y es una pasión. Y volviendo al tema de los hijos, a veces hay personas que ven a los hijos como esa misión de vida en donde vas a trascender porque vas a traer al mundo a una mejor persona, ¿no? Que vas a educar, que te va a dar amor incondicional y que tú vas a ser esa persona que va a dar amor incondicional. Y de nuevo estás poniendo algo en una persona y muchas veces también transfieres mucha responsabilidad a eso, ¿no? ¿Qué pasa si no tienes hijos? ¿Qué pasa si no tienes quien te cuide cuando seas viejo? ¿Qué pasa si no destinas esta vida a tener a un mejor ser humano en este mundo? De nuevo, nos enfocamos en las creencias, en lo que sabemos y nos han dicho que es lo correcto. Pero cuando te pones a pensar, a ver, ¿por qué un hijo? Pues efectivamente es por dar amor incondicional, por tener una mejor persona en el mundo. No lo puedes hacer con otras personas o de otra manera. O sea, tu misión no puede ser distinta, ¿no? A veces también lo he replanteado. Y entonces creo que vivimos en este dilema y a veces también no asumiendo esa responsabilidad que vamos adquiriendo con la persona que nos vamos convirtiendo, ¿no? Es que si quieres tener un hijo para que él cumpla tu propósito, estás muy jodido. Muy jodido.
Y yo sería una pregunta que a todo el mundo le haría. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Y estoy seguro que más del 95-98% de las personas no sabrían responderme cuál es su propósito. Y creo que puede ser una buena pregunta que se la puedes hacer a quien quieras y que tú le digas, ¿cuál es tu propósito en la vida? Y si lo van a cubrir con otra persona, esperando que otra persona cumpla su propósito, el propósito se trata de la película que tú quieres escribir en el mundo. Y si esa pluma que escribe ese guión se la dejas a otra persona, tú sabrás. Pero yo en mi película, el guión lo escribo yo. Y si yo escribo mi guión, me voy a poner como el protagonista, como el superhéroe, con el gran salvador de todo aquello que sucede a mi alrededor. Porque si yo tengo que escribir tu guión, Carlos, pues a lo mejor no escribo todo lo que tú quieres. Escribo lo que percibo yo que tú quieres. Pero lo que quiere Carlos solo lo sabe él. Y si el propósito de Carlos es impactar el mundo a través de la comunicación, enhorabuena. Estás en el camino y estás utilizando un vehículo muy bonito. Si tu propósito no va por esa parte, observa por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Pero el propósito nunca se puede cubrir con otro tipo de personas, como muchos sueños frustrados, ¿no? De yo quería ser futbolista y mi hijo tiene que ser futbolista porque yo no lo he sido. Tu hijo tendrá que ser lo que él quiera. Tus hijos, lo primero es, tus hijos no son tuyos. ¿Vale? Tus hijos, tú los has traído al mundo, pero no son tuyos. Ellos tienen que ser seres independientes, autosuficientes, para convivir, porque tú mañana puede que no estés. Y si tus hijos son totalmente dependientes de ti y no saben entender la vida o tener su propio propósito, sus propias ideas, creencias, pensamientos, acciones, valores e identidad, ¿en quién se convierten? En ti. Y poner a una persona que se convierta en ti sin ser tú es muy complejo. Porque hay una cosa que se te da muy bien, que es ser tú mismo. Pero ser otra persona, Carlos, si tú ahora mismo intentaras ser Miguel Berenguer, estarías muy jodido. Muy jodido. Porque no tendrías ni idea de por dónde empezar. Al igual que yo, si quisiera ser Carlos, no tendría ni idea. Bueno, sí, haciéndome un café recién molido, eso seguro que lo haría. Pero el resto quizá no se me diera tan bien. Entonces hay que permitir que cada uno sea como es, permitir ese libre albedrío que funcione en el universo y que cada persona pueda tener su esencia. Por eso en el otro episodio hablamos de astrología, diseño humano, del autoconocimiento y que cada persona tiene una forma de ser, tiene un perfil. Hay gente que utiliza el enneagrama, yo utilizo astrología y diseño humano para entenderme. Y desde ahí es donde mejor me está yendo, donde mejor estoy entendiendo que este vehículo que traigo a este planeta, cómo dirigirlo. Cuando entiendes que ese vehículo tiene unas energías que le favorecen, es como echarle, si yo te digo, tú tienes que echarle 95, yo tengo que echarle 98, perfecto, pero si le echamos los dos diésel, pues no vamos a andar. A los dos nos gusta la comunicación. Imagínate que tu vida ahora mismo no tuviera comunicación. Seguramente no te fuera tan bien. No estarías tan motivado, tan ilusionado, tan en propósito, tan en misión. Entonces, por eso hay que entender mucho quién eres y, si tienes hijos, hacerles entender quiénes son. Hay herramientas, muchas. Pero sobre todo, creo que viene desde el padre hacer entender que el hijo no es él. Y creo que eso es importante. Y no soy padre porque me parece súper complejo. Súper complejo. ¿Qué es la parte más compleja de ser padre para ti? Hacer entender que, o sea, tienes que tener mucho desapego y apego al mismo tiempo. Y ahora mismo, entendiendo lo que son las heridas de la infancia, es, hostia, le digo esto, le puedo hacer una herida. Herida de rechazo, herida de abandono, herida de orgullo. Y también el hecho de que ellos siempre, un niño pequeño es como la publicidad de Facebook. ¿Vale? Es meta. Es como Mark Zuckerberg
va a querer toda tu atención siempre. Entonces, yo ahora mismo siento que en mi vida mi atención la merezco yo. Y esto es parte de mi fan interior. Ojo, el hecho de decir, hostia, en mi vida, en el estilo de vida que yo quiero tener y que quiero compartir ahora mismo, para mí tener un hijo no es compatible. Y que me llamen egoísta. Me da exactamente lo mismo. Sinceramente, ¿eh? O sea, reputación versus conciencia. Mi conciencia está muy tranquila. Porque también te digo, muchos padres, si les dijéramos, ¿volverías a tener tus hijos? Si fueran sinceros, muchos dirían que no. Muchos dirían que no. Independientemente de que los amen lo más grande. Pero muchos dirían que no. Y a mí no me hace falta que me den esa respuesta. Es para ellos. Porque a muchas personas el tener hijos les bloquea su propósito. Les bloquea conseguir aquello que es más grande que ellos. Y creo que todo el mundo tiene que vivir en propósito. Y puedes vivir en propósito y tener hijos. Ojo. Pero hay gente que a lo mejor es más fácil hacerlo sin hijos, como puede ser mi caso. O que yo siento que es así. Vuelvo a decir que es bueno y que no es bueno. ¿Es correcto o es incorrecto? A lo mejor con un hijo lo hubiera conseguido más rápido. No lo sabré nunca. Pero como decisión, como ideología, yo en esta sociedad, en esta etapa de mi vida, escojo no tener hijos. Porque para mí lo que estoy consiguiendo, y ojo, no es una decisión mía, es una decisión en pareja. Porque aquí yo hablo desde el hombre, que esta decisión es bastante más fácil. La decisión de una mujer, de momento, tiene 9 meses condicionados a traer, a crear un ser humano. Ojo, si a veces nos cuesta crear un podcast de 1 hora y media, imagínate crear un ser humano durante 9 meses. Fácil no es. Cambios hormonales, corporales, mentales, a muchos niveles. Cualquier mujer que suceda todo eso, no sé lo que pensarán o cómo lo vivirán, pero creo que no es un proceso fácil para ellas. En algunos momentos será muy bonito, pero en algunos otros momentos quizá no tanto. Y luego esa madre tiene mínimo 3, 4 meses mínimo en los que esa personita que ha traído al mundo depende al 99,9% de ella. ¿Puede un bebé vivir sin madre? Sí, pero si la madre existe, obviamente siempre va a tirar mucho más de la madre por tema de dar pecho, porque si el padre pudiera dar pecho sería maravilloso. Luego, ¿se puede elegir dar leche? Sí, muchas circunstancias se pueden hacer y en eso no voy a entrar. Pero una madre condiciona 2, 3 años de su vida para eso y cortan un proceso de crecimiento, de expansión en muchas ocasiones. Y muchas madres en ese proceso pierden el rumbo y lo que para mí es más importante, pierden su identidad. Porque se olvidan que son madres, que son mujeres para ser madres. Y es una pérdida de identidad. Y la pérdida de identidad te hace pensar diferente, actuar diferente, sentir diferente y hasta cambias tus valores. Porque tus valores los condicionas a una personita pequeñita que has traído al mundo. Y cuando todo eso cambia, hasta tu propósito cambia. Entonces, hay en ocasiones que se pierden y que no saben qué quieren en la vida. Y cuando no sabes lo que quieres en la vida, ¿hacia dónde vas, no? Es que de nuevo creo que ese es el trabajo más profundo, Miguel, ¿no? Porque cuando... A ver, te voy a decir una cosa, no sé si... Déjame replantearlo. Pero en realidad es cuando tú tienes un hijo, yo he visto a las personas que su vida la transfieren al hijo, ¿no? O sea, ahora ya no soy yo, sino hoy trabajo porque esta persona sea, ¿no? Entonces, es como el deseo de todos los padres, si lo vemos. O sea, yo estoy sacrificando mi vida por la de mi hijo, porque quiero que él cumpla su sueño. Y esto que estás diciendo es como muy cabrón, porque es como, a ver, yo decido ser madre y entonces me voy a sacrificar. En muchas ocasiones hay mujeres muy exitosas que pueden combinar perfectamente ambos. Y creo que también ahí está la clave, porque cuando tú eres madre no dejas de ser lo otro que ya eras, ¿no? O sea, no deberías, porque es un subconjunto de tu vida. Y a veces muchas personas bueno, yo ya no soy, yo que era esto, ahora que tengo un hijo me voy a convertir en proteger a este pequeño que viene al mundo indefenso
le voy a dar todo el amor y voy a hacer todo porque él tenga lo mejor, ¿no? Porque cumple el sueño que yo no pude hacer. Y a veces ahí también es esa parte egoísta, ¿no? Que también eso me parece un comportamiento tanto egoísta. Y bueno, hablaba hace poquito con Alicia Fierro, que es una astrónoma científica mexicana muy, muy reconocida, y justo le preguntaba esto de que si, porque ya tiene 75 años, me parece, y cuando era joven decía que quería tener 12 hijos, ¿no? Al final solo terminó teniendo dos, pero me decía, pues es que hoy ya el mundo necesita que las personas ya no tengan hijos porque ya somos demasiados. O sea, es otra parte positiva para las personas que no quieren tener hijos, también están contribuyendo al mundo de alguna forma, ¿no? En esta huella de carbón. Pero vamos, al final creo que también es estas elecciones, Miguel, en donde creo que toda decisión tiene un aspecto positivo y uno negativo. O sea, eso creo que nos lo tenemos que meter en la cabeza. A ver, si yo estoy dispuesto a no tener hijos porque es algo que ya no es irreversible, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenga 60? ¿Me voy a arrepentir? O sea, a lo mejor me puedo arrepentir y ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo encuentro ese propósito? O sea, si ya no lo tuve, entonces mi vida ya no tiene sentido, porque ya no voy a tener esta energía, porque ya no voy a tener esta posibilidad de hacer todas las cosas que hago cuando tengo 30, 40. Y ahí es en donde muchas personas entran en crisis existenciales, ¿no? Por ahí he escuchado algunos testimonios, pero creo que todo en la vida es así. O sea, al final es, me sacrifico por mi hijo y esas personas creo que es como más fácil encontrar el sentido por un sacrificio que hicieron por otra persona, ¿no? Entonces creo que la parte de servicio, para mí mi reflexión es el servicio a otros, creo que es también algo que tenemos que meternos como una misión de vida, ¿no? Y que te da un propósito y un sentido también. ¿Cómo? De cualquier forma, al final creo que esa conexión social es lo que hace que las personas se sientan valiosas, ¿no? En cualquier etapa. Sí. A veces tener un hijo lo tienes en base a una expectativa. Yo he escuchado a gente decir, es que yo tengo un hijo porque así cuando sea mayor tengo quien me cuide. Sí, sí, muy común. Y eso es y eso es una expectativa. Cuando tú seas mayor, ya veremos dónde estás, dónde estará tu hijo, si está, y qué sucede contigo. Yo no sería una de las razones porque cuando yo sea mayor cuidaré de mí mismo. Y de hecho yo cuando me jubile, que yo nunca me voy a jubilar, porque como hago lo que me gusta, no me pienso jubilar nunca. Yo me sigo visualizando con 80, 90, 100, 110 años dando ponencias, conferencias, o espero con 110 años haber grabado al menos 10 o 12 episodios contigo de Hablando sin filtros. Y eso será maravilloso, porque yo cuidaré de mí. Claro. Y cuando vaya a cuidar de mí, miré a un crucero o miré a un sitio de lujo para vivir. No miré a una residencia repleta de enfermos donde no me pertenece estar, porque yo escojo la vida que quiero. Entonces, si tú tienes un hijo esperando que él haga algo por ti, puedes vivir en una expectativa muy dolorosa. Es que mi hijo espero que. Pues si esperas que, estás muy jodido, porque vivir basándote en las expectativas de lo que otro ser humano y su libre albedrío decidan a favor de ti es muy complejo. Si yo espero que Carlos me invite a México y me dé café, puede ser para mí una frustración porque a lo mejor a él nunca se le va a ocurrir hacer eso. Y es como tu hijo. Puedes esperar a que tu hijo te cuide o tener un hijo simplemente por cubrir una herida que puede ser el orgullo, ¿no? De estoy orgulloso de poder cuidar a una persona, estoy orgulloso de conseguir cosas. Y tú has dicho una palabra, sacrificio. A la gente le encanta sufrir. Porque se encuentra muy a gusto en ese papel de sufrir, ¿no? O cuántas veces hemos escuchado, yo es que he hecho esto, como con ese orgullo, decir, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué tienes que sentir dolor y sentirte orgulloso por haber hecho eso? Es todo lo contrario. Hay situaciones en las que no es necesario sufrir. Y lo hacemos por el simplemente hecho de demostrar que somos más duros. Y no. De verdad, hay momentos en los que no es necesario ser más duro. Es aceptar y se puede vivir la vida desde un lugar más sencillo. Y eso seguro que se puede vivir. Entonces, esa es mi visión, mi percepción. Y al que le guste, perfecto. Yo es la mía. Y como digo, no puedo estar equivocado porque es mi percepción.
Ojo, la puedo cambiar. En el siguiente capítulo a lo mejor te digo, pues tengo trillizos. No lo voy a manifestar, no lo manifiesto, universo, control Z, pero si en el siguiente episodio tengo trillizos, aceptaré que la vida va por ahí y viviré la vida desde ese lugar. Jamás diré, menuda mierda. Aceptaré, porque hay que entrar en aceptación. Aceptaré, agradeceré que eso es así. Y ya está, no habrá más. Claro, y este proceso también, Miguel, de construcción y de aceptar justo los cambios que te preparan la vida, ¿no? O sea, de nuevo, hoy eres y hoy estás transmitiendo esto con tanta seguridad porque es lo que hoy has vivido, ¿no? O sea, el problema a Sí, veces es cuando te quedas con esta mente fija de decir, pues así soy y a la chingada, no voy a cambiar jamás, ¿no? Probablemente como cambie decía, algo. Hay circunstancias claro, que te hacen cambiar de opinión y está bien también, ¿no? si tú mañana decides mudarte a España, seguramente muchas de las cosas que haces cambiarán. Claro. Y dejarás de ser Carlos, la persona que vive en México. Serás Carlos, la persona que vive en España. Ya dejas de ser esa persona. Pero no dejas de ser en esencia, sino dejas de actuar desde ese lugar. Es que cambia mucho lo que hacemos con lo que somos. Porque lo que somos es nuestro software interno, donde están nuestros valores, nuestros pensamientos. Y lo que hacemos con eso es muy diferente. Pues si tú te vienes a España, a lo mejor en vez de hacer un podcast, que lo estamos haciendo online, lo harías presencial. Y a lo mejor cambia mucho tu forma de cambiarlo. En vez de hablando sin filtros, pues a lo mejor le llamarías hablando desde 10.000 kilómetros o desde las alturas. Cambiarían tus acciones, pero no cambiarías tú. Pero tú empezarías a cambiar porque tus circunstancias externas son diferentes. Estarías en otro hemisferio, otro país, otra cultura, otros valores, y tú también vas a cambiar. Por eso, el así soy yo es una afirmación compleja. Porque si siempre fueras de una forma muy definida, también digo, a mí me cuesta mucho menos decirlo porque yo en diseño humano no tengo la identidad fija, entonces me adapto mucho a otras personas. Hay personas que dicen, yo soy así aquí en Madrid, en la Conchinchina y en cualquier sitio, porque tienen muy claro qué son, pero también tiene que haber esa adaptación al medio. Y hay gente que lo habrás detectado que son de una forma clarísima y siempre, siempre en todos los entornos son iguales. Pero sus circunstancias le van a actuar en base a lo que son. Claro, claro, sí, es esta parte de no reconocerte. Bueno, pero no todas las personas, como dices, tienen la obligación de hacerlo, ¿no? O sea, estamos hablando o sea, tú tienes un nivel de conciencia diferente. Yo creo que cada uno tenemos un nivel de conciencia distinto y vamos actuando acorde a lo que nos es funcional en ese momento, creo, ¿no? O sea, al final también muchas veces vamos sobreviviendo, o sea, tenemos que adaptarnos también a estas circunstancias y mucho de, o sea, es muy claro porque el mundo en el que vivimos, justo si nos ponemos a pensar cuántas veces hemos tenido que replantear las ideas que teníamos o las ideas que habíamos heredado. Pues es un claro ejemplo, ¿no? Muchas. Nuestra sociedad, o sea, nos hemos adaptado a pasar de un mundo análogo a un mundo digital, a un mundo interconectado, a hablar de diversidad, a hablar de aceptación de la comunidad LGBTQ, etcétera. O sea, son pequeños, esto son pequeños ejemplos de las cosas que hemos vivido como sociedad, o sea, y que nos ha tocado vivir, y que son un claro ejemplo de que en poco tiempo se ha transformado el mundo de una manera radical, ¿no? Y si esto pasa a nivel global, o sea, ¿por qué no lo podemos interpretar también a nivel personal, ¿no? O sea, ¿por qué no me puedo reinventar y no puedo aceptar nuevas cosas, ¿no? O sea, Totalmente. Es que tú mañana llegas y como digo, dices, oye, pues estoy haciendo un podcast, ahora quiero hacer otro podcast. Te reinventas, claro, ya está. Está en el poder que tú tengas de aceptar que puede ser otra cosa sin dejar de ser tú, que puedas crear cosas diferentes. Y hay muchas personas que esas creencias las tienen tan dentro y sobre todo ya no es que las tengan dentro, es que ni siquiera saben que las tienen, porque no investigan, no miran hacia adentro. Cuando tú no miras tus creencias,
Pero, ojo, hay gente que no sabe lo que son las creencias, aunque pueda parecer difícil. Pues dices, tenemos diferentes niveles de conciencia. Yo lo expreso desde el mismo lugar, diferentes. Nunca digo ni más altos ni más bajos, siempre digo diferentes. Yo la conciencia la veo como lucecitas que se alumbran en determinadas áreas, y mi conciencia, por ejemplo, en tema de podcast no está tan encendida como puede ser la tuya, porque lo estás haciendo y tienes más experiencia. Entonces, a nivel de creencias, yo a lo mejor tengo la luz como muy encendida porque las observo muy a menudo, y hay gente que ni siquiera sabe que existen, no han llegado todavía a ese cuarto. Y cuando empiezas a revisar cuáles son tus creencias, puedes decir, ojo, que aquí hay afirmaciones que mi subconsciente entiende que son así, pero en realidad no. Claro. Y yo siempre digo, yo me replanteo todo. Y llegar a decir, ¿el agua es agua? O sea, plantearte absolutamente todo, porque en algunas cosas el agua es agua, perfecto, pero hay momentos en los que digo, o sea, yo puedo comunicar en un escenario. Y es una creencia que mucha gente puede pensar que no. Es que tengo miedo a hablar en público. Es que a lo mejor no tienes miedo a hablar en público. Y eres un comunicador de la hostia. Entonces, si revisas la creencia, puede cambiar tu percepción de aquello que estabas viendo y hacerlo desde otro lugar. Claro. Y cambiar lo que entre comillas eres. Claro, wow, interesante. La verdad es que estas ideas sí son un poco complejas de asimilar, ¿no, Miguel? O sea, la realidad, o sea, lo planteamos, lo vivimos, creo que ambos hemos pasado por este proceso de reinventarnos y de creer que hay cosas mejores, ¿no? De siempre estar buscando cuestiones. Creo que eso lo veo muy claro. Pero a modo ya de ir concluyendo con estas ideas, Miguel, danos, no sé, algún pensamiento final sobre esta situación, o 3 puntos clave que tú creas o que te han servido a ti a lo largo de este tiempo para reinventarte, para ser esa persona en la que te has convertido, de pasar de manejar un camión a impactar a miles de personas y de encontrar este propósito, ¿no? Que hoy lo haces tan bien. Pues mira, algo principal es, nada de lo que creo es real. Por lo que te digo, siempre observo que todo lo que está sucediendo podría ser de otra manera, y siempre observo por qué sucede desde ese lugar. Y aquí es donde viene la parte de cómo integro mi fan interior. Si tú ahora mismo observaras tu podcast y te plantearas el por qué estás llegando, ¿qué número de capítulos llevas ya? ¿Cuánto es? Si llevas un chorro. Sí, 174 ya. Entonces, tú ahora piensas, ¿el podcast es bueno? ¿Por qué? Por Carlos. Y no hay ego. Es un hecho objetivo. Tú tienes la constancia, la perseverancia, la forma de comunicar, la audiencia, y todo viene de ti. Entonces, el hecho de que eso esté sucediendo es real gracias a ti. Y lo tienes que poner en valor. Entonces, esto es algo real provocado por mí. Entonces, es algo que va a hacer que tú sigas queriendo crecer. No puedes pensar que es suerte. En ningún momento puedes entender que esto es suerte. ¿Acaso que la suerte la entendamos como Marian Rojas Estapé dice, no? Que es el encuentro entre la oportunidad y la preparación. Claro. Es estar en el momento correcto, en el lugar correcto y la persona correcta. Si entendemos desde ahí la suerte, perfecto. Has tenido mucha suerte, porque tú eres la persona correcta, has estado en el momento correcto y has hecho lo correcto para que esto suceda. Eso es una de las cosas que a mí me ha ayudado, sobre todo, a entender quién soy. Luego es observar. Para mí, la observación y la escucha activa es fundamental. Cuando digo observación, es observar todo lo que sucede desde todos los puntos y escuchar mucho a las personas qué dicen y cómo actúan. Porque desde ahí vas a entender todo ese contexto, ¿no? Mira, justo detrás tienes una imagen de una ciudad que se está moviendo. Si tú te paras a ver ese frame, o si eso fuera tiempo real, observarías los patrones que hay. Y al cabo de 10 minutos sabrías cuándo se abre cada semáforo. Y sabrías
cuántos coches pasan en cada semáforo o pueden pasar. Cuando tú entiendes esos patrones que suceden, que es el comportamiento humano, aprendes mucho acerca de lo que puedes conseguir. Cuando determinadas técnicas las utilizas para el bien, sucede el bien. Si las utilizas para expandirte, te expandes. Entonces, observar y escuchar esos patrones que tiene la gente, que tiene la sociedad o el mercado. Esto es como marketing, ¿no? Si tú en marketing dices página de captación, vídeo de venta, hay 7 de cada 10 que compran. Hostia, pues son patrones y la vida está marcada de patrones. Por eso la observación y la escucha es muy importante a la hora de entender. Cuando tú estás escuchando a alguien, siempre escucho lo que no dicen. Es decir, como he dicho, ¿no? Tengo miedo a hablar en público. Y yo me gusta siempre decirle, ¿de verdad tienes miedo a hablar en público? Digo, porque ahora mismo estás hablando delante de gente. Entonces no tienes miedo a hablar en público. Digo, tienes miedo a otra cosa. Siempre hay algo que hay detrás que es lo que se esconde. Nunca es lo que te dicen, sino lo que hay detrás. Entonces, si aprendes a observar y a escuchar eso que hay detrás, entenderás mucho mejor a las personas. Y entender a las personas te pueden caminar a llevar mejores resultados. Y otro punto sería experimentar. Probar cosas diferentes. Porque nuestras creencias o nos crían diciendo lo que creen que debemos hacer. A lo mejor a ti te decían, oye, tienes que estudiar Derecho. A mí mi padre era, tienes que hacer una carrera para ser alguien. Pues no tengo carrera. Y creo que he ayudado ya a personas suficientes como para que tenga un recuerdo en el universo, ¿no? Entonces, ¿hace falta tener una carrera para ser alguien? No necesariamente. ¿Hace falta hacer determinadas cosas? No. Pero, como hemos dicho durante el capítulo, ¿no? Los padres nos dicen cosas que a lo mejor a ellos les hubiera gustado hacer y que no han sido capaces. Por eso tenemos que experimentarnos nosotros qué es lo que queremos hacer. Porque Ibai, que yo sepa, no tiene ningún tipo de carrera. Y tiene, ¿cuánto? 10 millones de audiencia. Creo que ya es alguien, ¿no? Ya ha hecho algo por la sociedad. Entonces es experimentar. Y si él no se hubiera experimentado, ¿dónde hubiera llegado, no? ¿Quién hubiera sido? Por eso para mí, experimentarte, el probar esas cosas que te apetecen, siempre que no hagan daño a nadie, por lo menos de forma directa y con conciencia, es importante. Que hoy un amigo me hacía una pregunta y mi respuesta ha sido, ¿y a ti qué te apetece? Y es una pregunta que mucha gente se debería hacer, si te apetece. Porque cuánta gente puede estar yendo hoy a un despacho de abogados a trabajar y si se hiciera esa pregunta sería no me apetece. Y si no te apetece, creo que no es tu camino. Claro. Wow. Poderoso cierre, mi buen Miguel. Qué bárbaro, de verdad, qué gozada siempre tenerte en este espacio. Y de verdad, sí, te voy a tomar la palabra porque necesitamos hacer más capítulos. Siempre salen estas conversaciones, me encanta esta flexibilidad. Hoy dijimos de qué vamos a hablar, no sé a dónde la conversación nos lleve. Y pues realmente Totalmente. Nos llevó a encontrar esta filosofía, filosofar sobre cuestionarnos, ¿no? Quiénes somos y cómo encontramos ese camino. Me encanta, Miguel, de verdad. Gracias por toda tu apertura. Y pues bueno, amigos, si les gusta este capítulo, el capítulo, por cierto, el anterior que grabamos sobre mentalidad de alto impacto, ha sido uno de los más escuchados, ¿eh? En las últimas semanas se ha mantenido como un capítulo muy reproducido ahí en YouTube. Gracias a todos por escucharlo. Si no lo han escuchado, vayan, escúchenlo, mentalidad de alto impacto. Y pues bueno, si les gusta este capítulo también, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal en YouTube, califíquenos con 5 estrellas en todas las plataformas de audio. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana, Miguel. De verdad, mil gracias. Un abrazo. Hasta España. Placer. Gracias. Chao. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias.
Hablando sin filtro. Podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro. Podcast.